Vamos a saludar a Carlos Baños, él es el presidente de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, presentáis en esta jornada un estudio en el que, entre las principales conclusiones nos decís que las consecuencias de la crisis van a hacer que en el año 2014 la tasa de mora hipotecaria de particulares aumente considerablemente, alcanzando el 6% o incluso, ¿por qué no?, superándolo. Esto puede tener consecuencias muy importantes para los bancos que yo no sé si se han tenido en cuenta a la hora de hacer todo el tema de la reestructuración financiera. Hombre, indudablemente las consecuencias para los bancos van a ser importantes en la medida en la que tendrán que provisionar más cantidad de dinero y eso pues empeorará sus balances, ¿no? Yo no creo que para la reestructuración financiera o el rescate bancario vaya a afectar porque las 3 o 4 entidades que han sido rescatadas tienen la solvencia suficiente como para que aunque aumente la mora no les ocurra nada, ¿no? Yo creo que es más que un drama social en la medida en la que cientos de miles de familias van a entrar más en la mora hipotecaria con todas las consecuencias que tiene y sobre todo una pérdida de credibilidad para el Estado, ¿no? Pues recientemente Moody's alertaba del peligro que la mora hipotecaria del particular tiene en España, así como el Banco Central Europeo, etcétera. Entonces yo creo que las entidades en sí no van a ser o no se van a ver excesivamente perjudicadas, o no todas, o no de manera generalizada, pero desde luego sí el conjunto del sistema financiero de cara a la imagen que tenemos en el exterior, ¿no? Imagen que es importante cuidar, desde luego, pero en principio parecía que los bancos estaban llevando a cabo distintas refinanciaciones, precisamente para intentar evitar este problema. ¿Estas refinanciaciones se están traduciendo en una mejora de las condiciones? Bueno, en realidad las refinanciaciones yo creo que empezaron como una medida paliativa de los efectos de la crisis razonable, es decir, pues si alguien no podía pagar la hipoteca, pues lo más normal es adecuar esa hipoteca a sus capacidades, ¿no? La realidad se ha mostrado mucho más cruda de lo que en un principio nos planteábamos, y es que las condiciones en las que esa persona no podía pagar la hipoteca no es que no solo no hayan mejorado, sino que han empeorado. Han acabado esas mejores condiciones, se han acabado las carencias de capital o intereses o lo que hubiera, y estas personas que no podían pagar la hipoteca porque estaban en el paro, porque habían visto disminuidos sus ingresos sustancialmente, todavía están peor de cuando empezaron estas refinanciaciones, con lo cual, pues lo único que nos encontramos es con un crédito todavía más elevado sobre una casa que todavía vale menos de lo que valía hace 2 años. Pues digo que las refinanciaciones al final lo que ha concluido es que nos encontramos con unos créditos que son todavía más elevados de lo que eran en un principio, porque han tenido que capitalizarse todo eso que nos ha pagado durante X tiempo, sobre unas casas que valen menos de lo que valían hace 2 o 3 años cuando comenzaron las refinanciaciones, porque el mercado inmobiliario ha ido bajando, y unas familias que todavía tienen menor nivel adquisitivo del que tenían cuando empezaron la refinanciación. Es decir, no solo no han resultado algo positivo, sino que han empeorado la situación, por muy buena voluntad que lo pusiéramos en un principio. Y en realidad no puede ser la solución al problema, en la medida en la que seguro que para los bancos no tenían que provisionar estos créditos cuando están refinanciados, pero ahora el Banco Central Europeo les ha obligado y hemos tenido que empezar a hacer visible algo que sabíamos que iba a ocurrir, y es que la refinanciación en sí misma no puede ser la solución a la mora hipotecaria. ¿Y hacia dónde nos tenemos que dirigir hasta este momento? Es decir, ¿cómo podemos empezar a solucionar este problema? Porque así a priori, por lo que me cuentas, lo único que se me ocurre es una quita. Sí, en realidad, es que esto no tiene solución, ¿no? Es así de triste, así de duro, pero esto no tiene una solución generalizada, ¿no? Esto no se puede legislar que la gente que no pueda pagar la hipoteca o bien que la pague, o que las hipotecas se les perdone a la gente, porque no deja de ser un problema contractual entre dos partes, ¿no? Entre dos partes privadas. Lo que sí que es cierto es que las entidades financieras tendrán que empezar a mentalizarse de que la ejecución hipotecaria no es el camino, no es el modelo de resolución. Y entiendo que efectivamente el que ese concepto de quita de una forma o de otra tendrá que aplicarse en la resolución del conflicto. Sí que es cierto que yo creo que es muy complejo que esto se generalice, porque provocaría un efecto llamada que haría que mucha gente dejara de pagar la hipoteca, porque es muy duro pagar una hipoteca de 200.000 cuando tu casa vale 100.000 y cuando se la han dejado en 100.000 al vecino, ¿no? Porque no podía pagarla. Ahí está el verdadero problema. Entonces, por eso yo creo que hay que individualizar los conflictos, solucionarnos de uno en uno, y la banca indudablemente tendrá que empezar a hacer o esas quitas o cualquier otra cosa que individualizando empiece a solucionar los problemas, ¿no? ¿Se ha notado, a raíz de las últimas recomendaciones del Banco Central Europeo a los bancos, también del Banco de España, el que haya caído el número de ejecuciones hipotecarias?
Sí, sustancialmente. Ocurre ahora mismo, nos enfrentamos ante un hecho significativo, y es que el número de ejecuciones hipotecarias ha caído, como te decía, sustancialmente, y sin embargo la mora hipotecaria ha subido. Uh-huh. Pues ¿qué quiere decir? Que en realidad hay más familias que no pueden pagar la hipoteca, que no pueden afrontar sus créditos, sus obligaciones de pago, pero que las entidades ya no ejecutan como primera medida, ¿no? Ya no llevan esos problemas de impago, ya no los llevan al juzgado como primera medida para quedarse con las casas, y entonces es un proceso largo, costoso, complicado y desde luego socialmente perjudicial, ¿no? El riesgo reputacional que han sufrido las entidades, pues la verdad es que es elevado, ¿no? Y seguro que uno de ellos querría haberlo sufrido o consideraba que era meritorio de sufrirlo, pero la realidad es que eso lo ha provocado. Estamos en ese momento de estancamiento, de stand-by, en el que, bueno, pues yo creo que la banca también se haya despistada, no sabe por dónde tirar, ¿no? Y eso pues provoca que al final haya muchos créditos que estén impagados y sin un objetivo claro por parte de la entidad de qué hacer con esos créditos. Pues Carlos Baños, presidente de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, gracias por estar con nosotros. A vosotros.